Buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Para la mañana de hoy no tengo anuncios, salvo que ESL terminó el jueves pasado. Retomamos en septiembre, el primer jueves después del Labor Day. Usualmente es el segundo jueves del mes. Ese día retomaremos ESL. Entonces, para que si tienen personas interesadas en tomar el curso, les vayan avisando que el nuevo ciclo empieza en septiembre. Lo segundo es que ya tenemos el cupo para el curso de membresía. Tenemos 3 interesadas. Así que si alguien más lo quiere tomar, por favor, me hace saber. Como les decía en el mensaje, el curso no tiene como propósito que usted se tenga ya que hacer miembro, pero sí le sirve para conocer cuáles son las doctrinas de la iglesia y usted pueda ir pensando en la decisión de hacerse miembro o no. Entonces, el curso tiene esa utilidad. El curso no lo obliga a que apenas lo termine, tiene que hacerse inmediatamente miembro. Empezamos el 1 de junio. 1 de junio. De junio, sí. Empezamos 1 de junio. No siendo más, vamos a empezar con el servicio de hoy. Recordemos colocar nuestros celulares en modo silencioso o en modo avión. Si tiene que contestar alguna llamada, ya sabe que tenemos los salones en la parte de atrás o afuera. Bueno, no le recomiendo afuera porque ya hace mucho calor, pero tenemos los salones allá atrás donde puede contestar la llamada. Hermanos míos, recordemos que nuestro Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a leer juntos este himno compuesto de 3 pasajes bíblicos. Cristo nuestra Pascua. Y así dice la palabra del Señor. Aleluya. Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad, sino con el panásimo de sinceridad y de verdad. Aleluya. Cristo, siendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Cristo ha sido resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Oremos. Nuestro Señor resucitado, te damos gracias porque ahora podemos celebrar la fiesta de la resurrección. Podemos celebrar la Pascua con una nueva vida. Con una nueva vida, Señor, marcada por un andar piadoso, santo, y no andando en la vieja levadura de la maldad. Porque tú, Señor, rompiste con el poder del pecado y de la muerte. Tú, Señor, moriste una sola vez y la muerte no tiene señorío sobre ti. Y también nos llamas a nosotros a que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para ti, Señor, teniendo por delante, mirando hacia la esperanza que tenemos de la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, por darnos esperanza, no solo en la eternidad, sino aquí y ahora, de vivir al amparo de tu luz y bajo la sombra de tus alas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar el himno 9, las estrofas 1 y 3 del himno 9. Por supuesto, cantamos el coro. Estrofas 1 y 3 del himno 9, Majestad. Majestad, es esa majestad, tributale la gloria y el honor.
ama. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. Hermanos, cantemos juntos el himno 458. Himno 458, la vez pasada lo aprendimos. Recordemos que todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, versículo 12. Todos somos miembros de un solo cuerpo, todos somos miembros de un solo cuerpo, todos somos miembros de un solo cuerpo, siendo muchos somos uno en Jesús. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, todos fuimos bautizados en un cuerpo, todos fuimos bautizados en un cuerpo, todos por el Santo Espíritu de Dios. Del Espíritu se llenan mis hermanos, del Espíritu se llenan mis hermanos, del Espíritu se llenan mis hermanos, para hacer la buena voluntad de Dios. Y por todo demos gracias siempre al Padre, y por todo demos gracias siempre al Padre, y por todo demos gracias siempre al Padre, alabando y cantando al Señor. Amén. Hermanos, ahora vamos a confesar lo que creemos y desde hace 6 meses para acá hemos estado confesando el símbolo de Atanasio. Hoy vamos a confesar el símbolo que probablemente todas o la mayoría de las iglesias estarían confesando en este momento. Iglesias de todo tipo de denominaciones, luteranas, metodistas, bautistas, presbiterianas. El símbolo que por excelencia resume lo que creemos. El símbolo de los apóstoles. Confesemos juntos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo creo que ningún cristiano en el mundo puede decirle no a estas doctrinas. Resume muy bien lo que creemos independientemente de la denominación a la que pertenezcamos. Vamos en este momento a confesar nuestros pecados al Señor. Le pido por favor que se siente, nos coloquemos en actitud de oración para que traigamos nuestra confesión delante de Él. Oremos. Señor, te damos gracias, porque como confesábamos hace un momento, tú fuiste crucificado, muerto y sepultado, y experimentaste el infierno en la cruz, para que nosotros, Señor, podamos venir delante de ti a
confesar nuestras faltas. Con la certeza, Señor, de que tenemos perdón de pecados, como lo confesábamos, y una vida perdurable, y una vida eterna. Señor, reconocemos delante de ti que aunque la carne no nos domina, aunque quien gobierna nuestras almas ahora es tu Santo Espíritu, reconocemos, Señor, que nuestro andar no es perfecto, que todavía en nosotros hay pecado por las cosas que hacemos o dejamos de hacer, porque también lo bueno que no hacemos se nos cuenta como pecado. Reconociendo, Señor, que pecamos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. No amándote a ti sobre todas las cosas, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos laves de nuestras faltas. Cada uno desde donde está, confiese al Señor brevemente sus pecados. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Tenemos la certeza que si confesamos nuestros pecados, tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Y tú, Señor, eres la propiciación por nuestros pecados. Gracias por escucharnos, por lavarnos y por purificarnos para vivir renovados en obediencia, por amor de tu nombre. Amén. Mis hermanos, y quiero a partir de hoy y por unos cuantos domingos empezar a destacar otro aspecto de lo que significa ser perdonados. Efesios 4, verso 32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué se espera de nosotros como perdonados? Que nos perdonemos los unos a los otros. Vamos a cantar el himno 295, himno que ya cantamos la vez pasada. 295. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Usted cree en eso? Todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene ¿qué? Vida eterna. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Génesis 2, versos 18 al 25. Génesis 2, versos 18 al 25. Página 2, en las Biblias que tenemos acá de uso. Génesis 2, versos 18 al 25. Me dicen amén cuando estemos allí, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ha sido la palabra del Señor. El matrimonio por excelencia es una ordenanza creacional. Dios la instituyó antes de la caída, antes de que el hombre cayera en pecado. Y la forma en la que Dios trae la vida a la mujer, nos deja ver muy bien cuál es su propósito. Dice que se le dijo a Adán que buscase una ayuda idónea y le dio nombre a todos los animales de la creación, ejerció dominio sobre la creación nombrándola a los animales, y aún así no encontró entre todos los animales alguno que fuese ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué le quiso Dios enseñar? Que la ayuda idónea la proveía él mismo. Dios duerme a Adán y de su propia costilla forma a la mujer, que era la ayuda idónea para él. Y Adán confiesa, eso es un cántico lo que está allí, Adán confiesa en ese cántico: ella será llamada hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y aquí queda instituido la ordenanza del matrimonio. Hoy vamos a ver dos cosas. Desafortunadamente el matrimonio está muy degradado, no es valorado en la sociedad de hoy. Han aparecido muchos modelos de familia, si se le puede decir así, alternativos, pero la palabra de Dios nos sigue diciendo que el Señor cuando nos llama a una nueva vida es para traernos al modelo original. Es para traernos a lo que Él creó: un hombre y una mujer casados en matrimonio. Vamos a cantar este himno que es el himno 596. Es un himno acerca de la familia, así que es nuevo, pero espero que lo disfruten. Son varios pasajes bíblicos ahí anidados uno con el otro para cantarlos. Himno 596. Elio va a cantar. El himno tiene tiene un ritmo un tanto complicado, un cambio un tanto complicado, así que Elio va a cantar la primera estrofa y el coro primero para que todos lo entendamos cómo es, y luego todos vamos juntos con él, ¿ok? Entonces, estemos atentos. Dios ordenó la familia, bendijo a los padres e hijos, y en su omnisciencia divina les dio leyes para guiarlos, sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Ahora sí, vamos todos. Dios ordenó la familia, bendijo a los padres e hijos, y en su omnisciencia divina les dio leyes para guiarlos, sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. A vuestros propios esposos casadas estad pues sujetas, como si fuese a Cristo, sumisas y muy respetuosas, sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Amad a vuestras esposas, maridos, amad sin medida, cual Cristo amó a la iglesia, por él
dando su vida, sujetados unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Obedeced a los padres, hijitos, pues eso es justo. Mandato es con promesa, hacerlo al Padre con gusto. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Padres, criad a los hijos con calma y sin provocarlos, en disciplina cristiana, confiando que Dios va a cuidarlos. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Amén. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, recordando esta verdad de la palabra de Dios en Proverbios 21, verso 20, que dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Estamos recalcando con este versículo la importancia de la mayordomía, la importancia de saber utilizar sabiamente todo aquello que Dios pone en nuestras manos. Siempre hay en aquel que sabiamente maneja sus finanzas, pero quien las maneja neciamente, ¿qué sucede? Todo lo disipa, todo se desperdicia. Enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de los recursos que tú pones en nuestras manos. Señor, nosotros no podemos decir que tú no has sido fiel. No podemos decir, Señor, que nos ha faltado en algo. Pero a veces somos nosotros los que fallamos en no utilizar sabiamente los recursos que pones en nuestras manos. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia en el uso de los recursos. Y concédenos, oh buen Señor, ser sabios administradores, que saben de quién procede todo lo que tenemos. Nosotros te pedimos, Señor, igualmente que bendigas las ofrendas y diezmos que se han recolectado en este mes. Que seas tú, Señor, dándole sabiduría a los administradores de estos recursos acá en la iglesia, para que puedan ser utilizados, Señor, de manera sabia para los propósitos de la iglesia, Señor, y no sean desperdiciados ni despilfarrados. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 101, que ustedes ya se lo saben. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Amén. Vamos a la segunda lectura de hoy, que está nuevamente en Colosenses. Seguimos en Colosenses 3. Colosenses 3. Hoy vamos a leer los versículos 18 y 19. Vamos a estar concentrados allí. Colosenses 3, versos 18 y 19, página 1213. Página 1213, 1213. Colosenses 3, versículos 18 y 19. ¿Estamos allí? La palabra del Señor dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Oremos. Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana, porque tú, nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Nos convocas a venir delante de ti para alabarte, para adorarte, bendecir tu santísimo nombre. Gracias, Señor, porque esto es posible solo porque tú nos has dado una nueva vida. Esto es posible, Señor, solo porque has puesto tu Espíritu en nuestros corazones, derramado por nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés, para que podamos clamar Abba a ti, Padre, para que podamos confesar tu nombre, para que podamos creer en ti, nuestro buen Dios Trino. Nosotros te pedimos en esta mañana, nuestro buen Dios, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir de tal manera que te glorifiquemos en cada aspecto de nuestra vida. Estamos hablando, Señor, de vivir una vida como aquellos que han sido unidos al Cristo resucitado, como aquellos que hemos recibido una nueva vida por amor de tu nombre. Así queremos vivir, Señor, experimentando la resurrección en nuestras vidas, experimentando esa nueva vida que nos has dado, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, revestidos como escogidos santos y amados, de toda virtud, de paciencia, de compasión, de bondad, de mansedumbre, y unidos unos a otros por el vínculo del amor. Gobernados por tu paz, Señor, y llenos de tu santa palabra, con salmos, himnos y cánticos espirituales que salgan de nuestras bocas, corazones que confiesan la grandeza de tu nombre. Así queremos vivir, Señor, santificando tu nombre, que tu nombre sea glorificado en cada rincón, en cada aspecto de nuestra vida. Por eso pedimos, Señor, llénanos de tu Espíritu, que sea tu reino viniendo a nosotros, que continuemos creciendo, Señor, espiritualmente, hasta el día de tu venida, o hasta el día que muramos, lo que ocurra primero. Que continuemos, Señor, creciendo, dando fruto para la gloria de tu nombre, y muriendo, Señor, a lo terrenal que hay en nosotros. Nosotros te pedimos, Señor, que en aquellas áreas de nuestra vida que estemos estancados, en las que estemos repitiendo recurrentemente una y otra vez los mismos patrones de conducta pecaminosos, Señor, paremos, sea detenido, que tu Espíritu obre con poder para ayudarnos a vivir de manera sobria, sabia y justa en este mundo. Porque, Señor, el día está cerca y tú nos llamas a que nos despojemos de las obras de las tinieblas y que nos vistamos de las armas de la luz. Así te pedimos, Señor nuestro, por favor, ayúdanos a vivir de esa manera, por el poder de tu Santo Espíritu. Nosotros te rogamos, Señor, por tu iglesia a nivel mundial, por todo aquel que confiesa tu nombre. Te pedimos, Señor, especialmente por la iglesia en los lugares de persecución, por la iglesia de las cavernas, de las catacumbas, por la iglesia subterránea. Nosotros te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano y hermana que atraviesa serias dificultades para vivir su fe libremente. Que seas tú obrando, sosteniéndolos en la fe, en medio de la persecución. Que seas tú obrando, Señor, manteniendo a tu iglesia, manteniendo el testimonio alrededor del mundo. Y te pedimos por nosotros que vivimos en Occidente, Señor. Te pedimos porque continuemos teniendo buenos tiempos para confesar tu nombre, podamos continuar congregándonos libremente, Señor, y dando a conocer el Evangelio a otros. Y te rogamos, Señor, por cada una de las naciones que está aquí representadas, por las naciones de Latinoamérica y del Caribe que estamos aquí, Señor, por Venezuela, por Colombia, Puerto Rico, Cuba, por República Dominicana, Señor, por cada nación aquí representada. Nosotros te pedimos, y no solo por estas naciones, sino por toda Latinoamérica, que el Evangelio se siga expandiendo y siga creciendo. Te pedimos por esta nación, Señor, porque el Evangelio también vuelva a tener buenos tiempos en este país. Amén. De manera, Señor, que tu nombre siga siendo proclamado, glorificado y nuevas personas vengan a ti a conocerte. Te pedimos particularmente por esta congregación local. Te pedimos por la iglesia de Brasil que nos acompaña. Te pedimos, Señor, que
seas bendiciendo la obra en los de habla portugués en la Bahía de Tampa, que muchos vengan a conocer el Evangelio. Bendice al pastor Joffrey, a Deya y a todos aquellos, Señor, que asisten a la obra de habla portugués. Te pedimos por la Iglesia Anglo, Señor, por el pastor John King, por los ancianos, por los diáconos, por los maestros, por quienes sirven en la parte musical, en la parte administrativa. Bendice, Señor, la labor del ministerio que cada uno hace, pero sobre todo bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor, que día a día sale a ejercer su labor, su vocación, a la que tú los has llamado, para vivir como hijos tuyos, Señor, en medio de una generación torcida y perversa. Bendice a cada hermano, Señor, que sean llenos de tu luz, llenos de tu espíritu, para alumbrar en este mundo, en tinieblas. Te pedimos por nosotros, Señor, ayúdanos a continuar en esta obra del ministerio, ayúdanos a continuar creciendo en la fe, edificándonos, Señor, siendo edificados y creciendo en el vínculo del amor. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Nadie es suficiente para estas cosas. Tu obra solamente se sostiene por el poder de tu Espíritu. Por eso te pedimos, ven Santo Espíritu. Nosotros te rogamos, Señor, por vivir de una manera agradable a ti, haciendo tu voluntad, como los ángeles la hacen en el cielo, viviendo, Señor, rechazando todo aquello que a ti no te agrada, de manera, nuestro buen Dios, que halles deleite, veas a tu iglesia, Señor, viviendo bajo tu luz. Nosotros te pedimos que bendiga, Señor, a cada familia aquí representada, a cada hermano, a cada hermana, en su trabajo, en sus quehaceres. Que bendigas a los que tienen problemas de salud, Señor, trayendo pronta sanidad, recuperación, si esa es tu voluntad. Pero si no, Señor, que la enfermedad sea el medio por el cual te conozcan más profundamente, por el cual, Señor, conozcan la grandeza y la belleza de tu amor. Señor, nosotros pedimos que perdones nuestras ofensas, como también, Señor, hemos de perdonar a los que nos ofenden. Que el número 70 veces 7 esté bien grabado en nuestra mente, Señor, para extender perdón cuantas veces sea necesario a todo aquel que nos ofende. Y te rogamos, Señor, que nos libres del maligno, de sus estratagemas, de sus trampas, de la sabiduría terrenal y diabólica de la que habla Santiago. De manera, nuestro buen Señor, que vivamos iluminados por tu palabra, poniendo por obra tus preceptos, evitando las tentaciones. Pero si nos vemos envueltos en ellas, Señor, danos la fuerza para salir, y por tu Espíritu y ordena las cosas de tal manera que no caigamos en ellas. Rogamos, Señor, todas estas cosas por amor de tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, que sea el Señor bendiciendo sus vidas en esta mañana. Yo me imagino que cuando leímos las instrucciones de Efesios 3, versos 18 al 19, que fue lo último que leímos, tal vez podríamos estar pensando en un son de chiste. Bueno, eso será solo posible en el cielo. O eso ocurre en un hogar de ángeles. Eso de que el esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. O eso de que la esposa se sujeta al esposo. Eso ocurrirá en el cielo, ocurrirá en un hogar de ángeles. Pero permítame recordarle algo. En el cielo ni nos casamos ni nos damos en casamiento. Y recuerden que los ángeles no se casan. Dos cosas dichas por el Señor Jesús. Así que la instrucción, mis hermanos, es definitivamente para nosotros. Esta instrucción es para nosotros. Y no para cuando estemos en el cielo, sino aquí, en la tierra. El contexto de las dos instrucciones que leímos acerca del hogar nos muestra que el hogar que Pablo está describiendo, las relaciones que Pablo está describiendo, solo son posibles a la luz de la resurrección espiritual que hemos experimentado en unión con Cristo. Pablo no ha cambiado de tema. Él empezó diciendo, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pablo no ha cambiado de tema. Además, Pablo venía diciendo, revístanse pues
como escogidos santos y amados, y nos describió unas virtudes. Nos habló de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, bajo el vínculo del amor. Y Pablo nos venía hablando acerca de la paz de Cristo, que debía ser el árbitro por el cual dirigíamos cada acción nuestra y que debíamos ser llenos de la palabra de Dios. Pablo no ha cambiado del tema. Lo que está haciendo ahora es aplicar todos estos principios al hogar, al contexto del hogar. Entonces, ¿cuál es la instrucción que Dios tiene para nosotros, para el hogar, a la luz de todo lo que Pablo ha descrito como una vida resucitada? Eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Nuestro sermón se titula La vida resucitada en el hogar, parte 1, porque hoy solamente vamos a hablar de esposos y esposas. El próximo domingo hablaremos de hijos y padres. Hoy solamente es la parte 1. Y vamos a ver 3 puntos. El primero, la introducción. El segundo, la sujeción cristiana de las esposas. El tercero, el amor cristiano de los esposos. Vamos a orar. Señor, ninguno de nosotros es suficiente para estas cosas. Ninguno de nosotros es suficiente para declarar tu palabra y para vivir perfectamente, Señor, a la luz de ella. Pero, Señor, confiamos en que tú has puesto la palabra en la iglesia y que por el poder de tu Espíritu tú obrarás en la mente y en el corazón de cada uno, conforme a la necesidad de cada uno. Nosotros rogamos, Señor, que tu palabra sea cristalina, corra como aguas, sea como miel a nuestro paladar. Y yo te pido, Señor, para mí, que me des los labios de un escribiente diestro para delinear con precisión tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, empezando con la introducción, creo que antes de pasar directamente a las instrucciones, es necesario ver el contexto bíblico, porque eso nos va a ayudar a entender por qué las instrucciones son las que son y no son otras. Tenemos que remontarnos, tenemos que volver a la creación y a la caída. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Vimos que Adán fue creado primero y recibió el mandato de Dios de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Luego Eva fue creada a partir de Adán y ella aprendió el mandato, seguramente, de su esposo Adán. Allí se nos muestra un modelo donde Adán era la cabeza y Eva estaba en sujeción a Adán. Pero Adán y Eva cayeron y con ellos cayó toda la humanidad. Eva desobedeció el mandato y sugirió a Adán que lo hiciera y él lo hizo. Los dos son igualmente culpables. En ese momento, con ese primer acto de desobediencia, apareció un conflicto en el matrimonio que es la raíz de los conflictos matrimoniales aún hasta hoy. En Génesis 3:16 dice lo siguiente. A la mujer dijo, es el Señor hablando, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Aquí viene el conflicto. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esa frase, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti, se refiere al conflicto que surge cuando las esposas intentan imponer la autoridad en el hogar, y los esposos responden violentamente, agresivamente. Es una pelea por dominio. En el hogar hay una pelea por el poder. La relación de sujeción con la cual fuimos creados fue afectada por la caída. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, la mujer intenta tomar la autoridad que no le fue dada originalmente y el esposo intenta recuperarla. Y a veces ocurre hasta de maneras bastante agresivas todo este conflicto. Entonces, ¿qué viene a traer Cristo en medio de este problema? Él viene a restaurar el hogar.
hermanos y hermanas que me escuchan, y yo conozco todos los problemas que hay en los hogares, muchos de ellos, o al menos de forma general. Cristo quiere traer orden a sus hogares. Es lo que Él quiere hacer. ¿Cómo lo hace Cristo? Él viene a tratar con la raíz del problema. Si la consecuencia que trajo la caída es que haya un conflicto de dominio, lo que la palabra de Dios nos dice es, tiene que volver el orden. No viene por algo que se hace en la fuerza de la carne. Recuerden lo que les decía, esto viene de una vida resucitada en el Señor, personas habitadas por el Espíritu Santo, personas que están viviendo a la luz de estas virtudes que hemos descrito acá, que están viviendo en la paz de Cristo, que viven llenas de la palabra de Dios. Como consecuencia de todo eso, Pablo nos dice, entonces esta es la manera en la que deben actuar en sus hogares. Hermanos, vivimos en tiempos donde el mundo, que conoce bien que en los hogares hay problemas, tal vez no tiene el diagnóstico correcto, pero conoce que hay problemas, el mundo propone sus propias soluciones. Aunque parezcan propuestas novedosas, diferentes, realmente lo que el mundo enseña acerca del hogar es lo que Santiago llama en su carta la sabiduría terrenal y diabólica. Realmente no es una solución al hogar. Estamos hablando de nociones modernas como el feminismo, que enseña que la sumisión es opresión, la cohabitación, que se presenta como espontaneidad, las parejas de personas del mismo sexo que reclaman ser llamadas matrimonio, sencillamente el sexo sin compromiso, o matrimonio para mantener un estatus social, económico o religioso. Creo que pueden haber más cosas, pero he tratado en esas 5 de resumir todo el problema. El mundo propone sus concepciones, propone sus modelos, que todos se resumen en uno solo. Se resume simplemente en no sujetarse al modelo que Dios ha entregado. Hermanos, estamos en medio de un choque espiritual. Su hogar está en medio de un choque espiritual. Una concepción de familia verdadera y una concepción de familia falsa. La verdadera, lo que promete es llevarnos a la realización, a la felicidad a largo plazo, mediano a largo plazo. La concepción falsa te propone gratificación instantánea, pero realmente te lleva a la destrucción y a la tristeza. Son 2 modelos con 2 fines diferentes. Recuerden que al hombre hay camino que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es lo que propone el mundo. Ahora, vamos a reevaluar entonces cómo es que debemos vivir a la luz de las Escrituras. Y les adelanto, hermanos, que yo no vengo predicando este mensaje como quien lo hace perfectamente. Yo tengo mis luchas en mi propia casa. Y cuando predique el sermón sobre los hijos, yo también tengo mis luchas en la crianza. No lo hago como el que lo hace perfectamente, pero reconozco que Dios es veraz. Y que incluso donde yo me equivoco, yo soy el mentiroso. Y tenemos que llegar a ese punto. Si la palabra de Dios nos dice algo y nosotros vemos que no nos ajustamos, Dios es veraz y yo soy el que me debo ajustar a Él. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver la sujeción cristiana de las esposas. Dice el verso 18: mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. La palabra más problemática en este versículo es la palabra sujeción, porque se le introduce un significado que no tiene, que al menos no fue pensado originalmente. El Señor nos está diciendo que la sujeción, en este pasaje, la sujeción, los 2 términos claves son sujeción y convenir.
que la sujeción es la acción que la esposa debe efectuar para vivir esa vida resucitada que Cristo nos compró. Ahora, ¿qué significa sujeción o sumisión? La palabra griega es hipotazo, que implica una disposición voluntaria a colocarse bajo una autoridad. Es decir, sujeción no quiere decir que alguien me somete. Sujeción quiere decir que yo voluntariamente me coloco bajo la autoridad de alguien. Ese término es usado en Romanos 13, verso 1, cuando se nos dice sujétense a las autoridades. Es el mismo término. No está diciendo que la autoridad va a venir a obligarte a sujetarte. Está diciendo que tú voluntariamente, entendiendo que toda autoridad viene de Dios, tú te sujetas a la autoridad. En Romanos 13 está hablando desde el Estado. Es el mismo término aquí. No está promoviendo esclavitud, no está promoviendo inferioridad. Está promoviendo una sujeción voluntaria con el fin de someterse o de entrar en una estructura de orden, de belleza y de gracia en el hogar. Pensemos en otra estructura bíblica de orden, para poner mejor el ejemplo. Dios Padre, Dios Hijo. Nosotros confesamos la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Igualmente Dios. En tres subsistencias, pero un solo Dios verdadero. Pero Cristo, en la salvación, se sujeta voluntariamente al Padre. ¿Porque es inferior? No, Cristo no es inferior. Pero lo hace voluntariamente para cumplir con el plan de salvación. De la misma manera, en el hogar hay una estructura de orden. No porque uno sea inferior a otro. No porque la esposa sea inferior al esposo, ni viceversa. Hay una estructura de orden que Dios ha marcado para el hogar. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo entonces que para preservar ese orden, que para vivir en ese orden que Dios ha colocado, la esposa honra el liderazgo de su esposo. La esposa lucha contra su tendencia de gobernar, porque sujetarse implica luchar contra la tendencia a gobernar, y se sujeta voluntariamente a su esposo. De hecho, para hacer esto, la esposa debe revestirse de lo que vimos ahorita, de lo que vimos el domingo pasado. La esposa debe revestirse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportando unos a otros y perdonándose unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vistiéndose de amor, que es el vínculo de la unidad. Para hacer esto, una esposa debe vivir bajo las virtudes del Espíritu que hemos dicho. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Decía Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, que este principio es el principio de toda virtud. Y razón no le falta. Porque cuando esta estructura de orden es modelada, no solo hay armonía entre esposo y esposa, sino también los hijos ven el modelo y entran a aprender del modelo. Ahora, hay que aclarar algo. La sujeción que se describe aquí es como conviene en el Señor. Lo dice el versículo. ¿Qué significa eso? Significa que si el esposo pide algo, instruye algo que no está prohibido en la Escritura o que es explícitamente mandado en la Escritura, la esposa debe sujetarse. Eso no significa que la esposa no pueda opinar. Ojo con eso, sujeción no significa opresión. La esposa puede opinar, la esposa puede aconsejar sabiamente a su esposo. Puede persuadirlo a tomar buenas decisiones. Ahora, en casos donde las decisiones no son directamente un mandato de la Escritura. A ver, en
sentido general, nosotros sabemos que tenemos que ser cuidadosos manejando el dinero, por ejemplo. Pero nadie me dice si es bueno o malo irse de vacaciones el próximo mes. No tengo un pasaje de la Escritura que me lo diga. Hay un principio general, pero hay una decisión que tomar en un caso particular. Entonces, en este caso, no hay un mandato directo, pero las dos partes tienen sabiduría. Y las dos partes pueden decidir, pueden mirar el presupuesto y decir, ¿es bueno o no es bueno hacerlo? A lo que voy con esto es que en aquellas decisiones que no son directamente un mandato bíblico, el campo para, digamos, debatir u opinar es más grande, porque no hay un mandato bíblico directo, pero siempre la última palabra la tiene el líder del hogar. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué va a implicar que una esposa entre en esta relación de sujeción como conviene en el Señor? Le va a implicar morir a sí mismo. Le va a implicar que muchas veces tendrá que aceptar un no a lo que quiere. Pero eso va a ayudar a que el matrimonio refleje a Cristo y a la iglesia. Y va a ayudar a que la esposa viva una vida resucitada, como la hemos dicho. Una vida virtuosa, como escogida del Señor, santa llamada. Ahora, hay otro caso, y es cuando el esposo ordena algo que está en contra de la palabra del Señor. La sujeción aquí es como conviene en el Señor. Si el esposo ordena o quiere algo que es contrario a la palabra del Señor, la esposa puede decir, no. Porque no es conveniente en el Señor. No es lo que el Señor quiere. La esposa ha de honrar a su cabeza como honra a Cristo. Pero si la cabeza no honra a Cristo, la esposa no tiene que sujetarse a eso. No tiene que sujetarse a eso. Ahora, vamos a hablar un poco de un par de casos particulares. El primer caso es del esposo incrédulo o la esposa incrédula. Hablemos especialmente del esposo incrédulo en primer lugar, porque la palabra tiene un mandato explícito aquí. ¿Cómo se obedece este mandato con un esposo incrédulo? Dice la palabra del Señor, o lo que nos permite entender, es que mientras ese esposo incrédulo no esté ordenando algo que esté en contra de la palabra de Dios y es algo bueno y justo, la esposa se puede sujetar. Es decir, volviendo al caso del presupuesto, tienes un esposo incrédulo, pero el esposo incrédulo te está diciendo, mira, el dinero no nos alcanza. Eso es bueno y es justo. La esposa cristiana debe aprender a escuchar a su esposo, aunque sea incrédulo. Pero, si su esposo incrédulo le pide, oye, miente en la declaración de impuestos para que nos llegue un retorno, eso no es bueno. La esposa no tiene que obedecer eso. O si el esposo dice, compra algo robado, que es más barato, la esposa no tiene que hacer eso. La esposa puede discrepar respetuosamente y decir, no hago eso. Como dice en 1 de Pedro 3, versos 1 al 7. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, aquí está yendo el caso específico de aquellos que no creen, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus esposas, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. En otras palabras, mujeres que tienen un esposo incrédulo, su esposo incrédulo no va a estar en paz con usted porque usted haga todo lo que él diga.
no va a estar en paz con usted por eso. Tal vez logre usted una paz a corto plazo, pero con eso no lo va a ganar para el Señor. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es: mujer cristiana, vive como una mujer cristiana en tu hogar. Y eso es más efectivo incluso que las muchas palabras y los argumentos. De hecho, hay un pasaje parecido con respecto al esposo incrédulo en 1 Corintios 7, que nos deja ver más, a la esposa incrédula, que nos deja ver más o menos el mismo punto. No va a ser por la cantidad de palabras o la cantidad de argumentos bíblicos que yo le dé a ese esposo incrédulo que él va a venir a la fe. Es por el testimonio. Eso es lo que lo va a traer. Eso es lo que lo va a traer. Es el testimonio. Eso es lo que está diciendo Pedro. Que observe su conducta casta y respetuosa. Que observe que hay algo diferente en usted. Eso es lo que lo traerá. La sumisión sigue siendo el camino sabio. La sumisión como conviene en el Señor, ¿no? Sigue siendo el camino sabio, incluso con un esposo incrédulo. Ahora, tengo que tocar otro caso. ¿Qué hay de los esposos que abandonan voluntariamente el hogar? Si un esposo abandona voluntariamente el hogar porque no quiere seguir viviendo con una esposa creyente, la palabra de Dios dice esto en 1 Corintios 7, 10 al 16. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, que ese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ojo con lo que sigue. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, mientras consienta a vivir con él. Verso siguiente. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandona a su marido. Pero ¿qué dice el verso 15? Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana, miren que la instrucción es para el hermano o la hermana, no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. ¿Por la paz de quién está preocupado el Señor? Por el hermano en la fe. Si el incrédulo, esposo o esposa, se va, dice aquí que se separe. De hecho, procede el divorcio formal. Aquí procede que se separe. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la palabra de Dios es que el hermano o la hermana viva en paz. Si Dios en su providencia permite que este hombre o mujer finalmente se vaya, a paz está llamado el Señor. El divorcio procede en ese caso. Hermanos, la palabra, todo esto que hemos visto se basa en un solo principio. Un solo principio. El principio es que el Señor quiere que el matrimonio del creyente refleje la relación de Cristo con la iglesia. Refleje la gloria de Dios en este mundo. De aquí es que vienen todas estas instrucciones que estamos viendo. Así que yo no espero haber abarcado aquí todos los casos. Si usted tiene un caso particular y quiere conversarlo, lo conversamos después. Pero he tratado de mostrar el principio general de lo que la palabra del Señor dice al respecto, para que usted sepa cuál es el área o el ámbito que el Señor habla acerca del matrimonio. Ahora hablemos de los esposos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Si algo hace una y otra vez el feminismo hoy, es decir que la enseñanza del matrimonio bíblica es opresiva. Pero déjenme decirles algo. En el siglo I, cuando esto fue escrito, no había ninguna instrucción como esta en la literatura antigua. De hecho, la posición legal de las esposas en la antigua Roma y en la ley judía era bastante desfavorable. La esposa era como una cosa del esposo, una posesión no más. Es el cristianismo
el que entra a darle a la esposa un nuevo valor. Es el cristianismo el que entra a dignificar la posición de la esposa. Y lo que se le manda a los esposos no es ama a sus esposas. Ah, sí, todo esposo ama a su esposa. No es, en el griego hay 3 palabras para amor. Fileo, que es la relación entre hermanos. Eros, que es la relación más erótica. Y ágape. El amor que se está ordenando aquí es el amor ágape, que es el mismo tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. Eso es lo que se está ordenando acá. Esa es la orden que está dando Pablo. Lo que está ordenando la palabra de Dios en este momento era completamente diferente a lo que la cultura hacía, judía y romana, judía y griega. Era decirle a los esposos amar a sus esposas sacrificialmente, encarnacionalmente. Algo que no se veía en la cultura. ¿En qué se basa esto? Bueno, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos reconocer a nuestras esposas como coherederas de la vida eterna. En eso se basa. En que cuando el matrimonio llega a Cristo, la esposa pasa a heredar la vida eterna junto con su esposo. En otras palabras, estás casado con una hija de Dios. Estás casado con una hermana. Y eso es serio. Eso es bastante serio. Ahora, esta instrucción que aquí es general, amen a sus esposas, Efesios la amplía más. Nos permite entender más detalles en qué consiste ese amor. Y no voy a leer el pasaje de Efesios por cuestiones de tiempo, pero voy a remarcar los 3 principios que el pasaje de Efesios nos da. Nos dice al menos 3 cosas. Primero nos dice que el amor del esposo debe ser encarnacional. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el esposo debe considerar a su esposa una sola carne. Eso es lo primero. De allí parte la relación. Son una sola carne. Y tú a tu propia carne la nutres, la cuidas, la sustentas. Dice Pablo. Los esposos deben lograr esa unión, deben buscar eso que ya es una realidad. Es decir, en el momento en que la pareja se casa, eso se vuelve una realidad. Eres una sola carne. Hermano, se lo pongo de esta manera. Si usted dice, yo creo que me equivoqué, lo siento, eres una sola carne con ella. ¿Crees que te equivocaste? Te equivocaste tú. El Señor no se equivocó en su providencia. Eres una sola carne. Ahora lo que debes buscar es cómo llevar eso a una realidad. Lo segundo, el aspecto sacrificial. Dice que amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Eso qué significa? Significa muerte. Ahora, no estamos hablando de un sacrificio físico, porque en la mayoría de los casos eso no va a ocurrir, pero sí habla de un sacrificio a la propia carne. Eso sí se refiere. Tienes que hacer morir tu propia carne. Tu carne quiere unas cosas. Tú quieres unas cosas que a lo mejor tu esposa no quiere. Voy a poner un ejemplo sencillo para ilustrar la idea. Tú quieres llegar a la casa, quieres quitarte los zapatos, quieres alzar los pies y no quieres hacer nada. Estás cansado de un día de trabajo. Pero resulta que tu esposa llega y te trae un problema. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Te molestas, quieres descansar, pero la realidad es que a esto es lo que nos llamó el Señor, a morir a nosotros. Ya con este pequeño ejemplo, ni hablemos de aspectos pecaminosos de nuestro carácter, a los que el Señor también nos manda a morir por la esposa.
Hay aspectos de nuestro carácter con los que nosotros nos sentimos cómodos, pero la esposa no está cómoda y nos llama a morir a eso. Hay días en que tú quieres descansar y te está pidiendo salir en familia. Muere tu comodidad, sale en familia. El esposo está llamado a liderar, pero liderar ¿cómo? Encarnacionalmente, sacrificialmente. Y el tercer aspecto es el aspecto de la oración. El esposo es el intercesor por excelencia de su esposa. El esposo es el que más debe orar por la esposa. Y para eso se requiere conocerla. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus necesidades más profundas, no? Porque muchas veces la mujer se engaña sobre cuál es su necesidad, pero el esposo sabe cuál es la necesidad más, debe saber cuál es la necesidad más profunda. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que necesita? De hecho, hermanos varones, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3, verso 7, que tal vez nuestras propias oraciones como hombres se ven estorbadas, precisamente porque ese aspecto de orar por las esposas se descuida, de mantener el hogar se descuida. Entonces, todo eso implica el amor que Cristo espera de los esposos. Pero el versículo tiene otra parte, y es una especial aclaración. Dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Aquí áspero tiene sentido de amargura. No sea amargo con ella. Esta es una tendencia muy natural y que destruye el matrimonio. El hombre se frustra, por poner un ejemplo, se frustra por un día de trabajo, por una situación difícil. ¿Y quién es la primera persona que lo recibe? Que recibe la frustración. La esposa. Así que usted dice, es que eso es natural. Sí, hermano, es natural. Es natural de la carne pecaminosa de uno. Por supuesto, eso es natural. Pero la palabra de Dios está advirtiendo que eso pasa. Que no lo hagas. Está diciendo que seas intencional en refrenarte cuando sepas que eso viene. En responder agresivamente, groseramente, cuando vienes de un momento de frustración. Mis hermanos, el hogar requiere sumo cuidado. Sumo cuidado. Porque después del trabajo, es la segunda relación o el segundo ambiente en el que más tiempo pasamos. Despiertos, ¿no? Me refiero. Porque si contamos las horas de dormir, el hogar es donde pasas más tiempo. Pero es el lugar donde más tiempo pasas. O el segundo donde más tiempo pasas. Y donde está quienes más te conocen. Esposa, esposo, hijos, hijas. El Señor nos llama a tratar con las raíces de amargura, a hablarnos la verdad en amor, a que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, por recordar algunos principios. El Señor llama a los esposos, en Proverbios 5, versos 8 al 9, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿En dónde debe estar el regocijo del esposo? ¿En la mujer que ve en la calle? No. En la mujer de tu juventud, así ella no esté joven como cuando te casaste con ella. Allí debe estar tu regocijo. Allí debe estar. Yo les llamo, mis hermanos, con una pequeña exhortación a cambiar nuestras formas de reaccionar. Nosotros solemos ser rápidos para responder. Seamos lentos para responder. Nosotros solemos ser fieros cuando se nos roba la comodidad. Seamos fieros para defender el hogar.
Todas esas acciones que están mal dirigidas, llevémoslas hacia lo correcto, a lo que debemos hacer y lo que debemos defender. Termino diciéndoles esto: ningún matrimonio en la tierra es perfecto. Ninguno. Todos tenemos luchas, altibajos, heridas, limitaciones. Pero el Evangelio tiene el poder de salvar y transformar el hogar. Tiene el poder de hacerlo. Se requiere que vivamos según la nueva humanidad que tenemos en Cristo. Se requiere de la esposa sujetarse al esposo. Se requiere del esposo amar a la esposa. Y así el Evangelio va a ser proclamado. Y termino diciendo, si tú estás en alguna de los modelos alternativos que el mundo propone, como la cohabitación, por ejemplo, mandé un audio sobre eso esta semana, Dios no te está rechazando. Dios no te está diciendo que no. Te está llamando al orden. Si esa es la persona con la que vas a vivir, Dios te está llamando al orden. ¿Es la persona? Ok, cásate. Cásate. ¿Qué dice el matrimonio? ¿Qué no dice la cohabitación? El matrimonio está diciendo el compromiso es de por vida. El matrimonio está diciendo entro en pacto contigo y yo sé que esto no siempre va a ser perfecto, no siempre va a funcionar como queremos, pero vamos a ser fieles a ese pacto y vamos a luchar. Ese es el mensaje que el matrimonio envía. El matrimonio es más que un papel. Es más que un papel. El matrimonio es un compromiso que asumes con la otra persona. Las dos personas se están dando seguridad mutuamente de que van a luchar. De que van a luchar porque viva, sobreviva, se mantenga y supere las dificultades. No hay nada más contracultural y más rebelde en el mundo de hoy que casarse. No hay nada más contracultural y rebelde que casarse. Termino con lo que comencé. ¿Puede un hogar ser como una pizca del cielo aquí en la tierra? Sí, si vivimos según los principios de la palabra que acabamos de estudiar. Así que yo les pido, esposos, amen a sus esposas. Esposas, sujétense a sus esposos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, que nos examina y nos cuestiona en lo más profundo de nuestro ser, que nos lleva a entender, Señor, como dice en Job, que abre la herida para después curarla. Así es tu palabra, Señor. Sé que has abierto nuestros corazones. Sé que has tocado, Señor, temas sensibles en nosotros. Pero lo que te queremos pedir es que esa herida que has abierto, vengas tú y la sanes. Obra en nuestros hogares. Obra en nosotros, que somos los que formamos los hogares. De manera, Señor, que podamos vivir de manera sabia, como esposos y como esposas, según la luz de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar el coro de ese himno que aprendimos hoy, del himno 596. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor,
Amén. Señor, te damos gracias porque en la mañana de hoy nos has alimentado. Nos has dicho, abre tu boca y la llenaré. Y así lo has hecho, Señor. Nos has llenado de tu palabra para ser alimentados, sustentados con el maná del cielo, con la palabra tuya, Señor, para continuar en este caminar rumbo a la Canaán celestial. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí y que nos permita, Señor, vivir esta semana en la paz tuya y volver el próximo domingo a adorarte, a alabar tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Cantemos la doxología. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Feliz semana.